Revelador. La sorprendente transformación de una joven mecánica que cambió la vida de 1.000.000. El sonido del martillo resonaba en sus recuerdos. Era un eco de risas y trabajo. Valeria, a sus 24 años, regresaba a su pequeño pueblo en México llena de emociones encontradas tras la muerte de su padre. El taller familiar, lugar donde había pasado su infancia, ahora se sentía vacío y lleno de sombras. La gente lo recordaba como el corazón del vecindario, pero en ese instante el presente amenazaba con despojarla de su esencia. La corporación que abriría al lado parecía una pesadilla, un monstruo al acecho dispuesto a devorar no solo el negocio, sino también su legado. «¿Por qué no buscas un trabajo más seguro?», le decía su madre, su voz cargada de preocupación. Mientras tanto, Valeria sentía que la tierra temblaba bajo sus pies. El taller era más que un lugar de trabajo, era un legado en el que de alguna manera su padre aún seguía vivo. Pero ella dudaba, la presión de mantenerlo a flote la ahogaba. «¿Y si no soy capaz?», se preguntaba en un susurro. Una mezcla de ansiedad y desesperación envolvía su mente, mientras sus recuerdos del taller se entrelazaban con imágenes de un futuro incierto. James, el mecánico de la competencia, nunca había creído en su talento. «Las mujeres no pueden manejar esas cosas», decía con desdén. Valeria luchaba contra esa idea, porque al mismo tiempo quería demostrar que estaba equivocada. Sin embargo, sus inseguridades la estaban consumiendo. Sabía que para muchos ella solo era su hija y nunca la mecánica que podría honrar el legado de su padre. Un día, mientras revisaba cajas viejas en el desván, descubrió el diario de su padre. Cada página revelaba no solo su amor por los motores, sino un sueño que ella nunca había conocido, un motor ecológico. Las letras, garabateadas con pasión, encendieron una chispa en su interior. «¿Puedo hacer esto?», pensó mientras su corazón latía con más fuerza. Pero la duda era apremiante. «No soy suficiente. ¿Qué sabría un taller de sueños improbables en un pueblo pequeño?». La lucha interna se intensificó. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos». Los días se convirtieron en semanas y Valeria se sumergió en la idea de crear un prototipo. Rosa, una ingeniera retirada, había escuchado sobre ella y se ofreció a ayudarla. «No estás sola», le había dicho con dulzura. Pero, aún así, cada avance venía acompañado de miradas escépticas de la comunidad. «¿Una mujer en el taller? Eso nunca funcionará». La angustia la acompañaba cada instante, atrapada entre la presión de seguir adelante y el temor de decepcionar la memoria de su padre. En las noches, el sueño se convertía en una lucha. ¿Era realmente el camino correcto? Los murmullos la atormentaban y cada fracaso en el taller parecía un grillete más que la ataba a la duda. Un día, explotar como el motor que deseaba desarrollar parecía la única salida, pero estaba en un abismo donde la esperanza se mezclaba con el miedo. Las horas avanzaban, pero Valeria se sentía estancada. ¿Qué pasaría si su esfuerzo se desmoronaba en el intento de alcanzar su sueño? La competencia se acercaba y con ello la presión de decidir su futuro. Mientras el concurso de innovación se acercaba, la ansiedad se intensificaba. «El momento está por llegar», se decía, cuestionando constantemente su valor y su capacidad. La carga en su pecho aumentaba. ¿Lograría honrar la memoria de su padre o sería una más en una larga lista de fracasos? Con cada latido, el eco de su padre le resonaba en la cabeza. «Valeria, tú puedes». El futuro de su taller y su lucha por el respeto dependían de una decisión, y el tiempo se escapaba. El día del concurso llegó, nublado pero caluroso.
Valeria se despertó con el sabor amargo de la tensión en su boca. Su prototipo, a medio terminar la noche anterior, representaba no solo un proyecto técnico, era el reflejo de sus esperanzas, su lucha y la memoria de un padre que creía en ella. Las herramientas estaban esparcidas por el taller, como las dudas que las echaban. Sin embargo, una determinación renovada se apoderó de ella. A medida que se acercaba a la gran carpa donde se desarrollaría el evento, el bullicio de la multitud se sentía ensordecedor. Todos estaban entusiasmados, pero para Valeria cada risa y cada aplauso resonaban como una sentencia que le empujaba al borde del abismo. Se dio cuenta de que la presión no solo provenía de la competencia, sino de sus propios temores de no estar a la altura. «Solo necesito mostrar lo que puedo hacer», se repetía como un mantra. Una vez dentro, el jurado, compuesto por ingenieros e innovadores de renombre, observaba atentamente a los participantes. Cada presentación era un espectáculo de ingenio y trabajo duro, pero cuando llegó su turno, Valeria sintió que sus piernas temblaban. Con el prototipo ante ella, el motor ecológico brillaba bajo las luces. Las miradas escépticas de los demás participantes fueron como dagas, intentando perforar su confianza. «Soy Valeria y hoy les presentaré mi motor ecológico, un proyecto que honre el legado de mi padre», comenzó, mientras su voz temblaba ligeramente. Al hablar, recordó las páginas del diario de su padre, las promesas que contenían. La conexión emocional la ancló y su discurso fluyó con más fuerza. Describió la eficiencia del diseño, los materiales reciclados y cómo este motor podía revolucionar el transporte en su pueblo. Las dudas de la comunidad pesaban como una losa, pero su pasión comenzaba a brillar. Mientras los jurados hacían preguntas, Valeria se sintió invadida por un nuevo vigor. Respondiendo con claridad y seguridad, descubrió que cada respuesta superaba sus propias expectativas. «No solo es un motor, es un símbolo de cambio», enfatizó, y las palabras resonaron en la sala. Al terminar, alzó la vista y logró captar lo que había estado buscando durante tanto tiempo, el asombro en los rostros de quienes la rodeaban. Las miradas escépticas se convertían lentamente en interés genuino. La ronda de preguntas la llevó a enfrentar la crítica directa de James, que alzó la mano con un gesto despectivo. «Incluso si el prototipo funciona, ¿qué sabes realmente sobre la industria? Hay un mundo fuera de este pueblo», lanzó, la sonrisa burlona marcando su rostro. Valeria sintió un golpe en el estómago, sus inseguridades resurgieron, pero decidió atacarle con la información que había recolectado. «Sé suficiente como para saber que no necesito la aprobación de un hombre para demostrar mi valía. Este motor no solo está hecho por mí, sino que es un esfuerzo colectivo, y el futuro no tiene límites por género». La sala se quedó en silencio, había tocado una fibra. La confrontación la llenó de una determinación ardiente, estaba lista para enfrentar no solo a James, sino a todos los que no creían en ella. Había llegado el momento de hacerse escuchar. Sin embargo, el tiempo se acababa y el anuncio de los ganadores era inminente. La angustia la sobrepasó. ¿Habría sido suficiente? Se negaba a dejar que las dudas la invadieran nuevamente. Mientras el jurado deliberaba, se preguntó si era posible transformar su miedo en poder, un poder que podría definir su futuro. Al escuchar sus nombres, la tensión se volvió palpable. Valeria no podía dejar de pensar, todo o nada, ¿puedo conseguirlo? La decisión de seguir adelante era lo único que le quedaba. La voz del presentador resonó, y el ganador es... La atmósfera se congeló, y Valeria sintió un nudo en el estómago. El futuro que tanto había anhelado estaba al alcance, pero el camino para alcanzarlo estaba lleno de incertidumbre y desafíos aún por venir. El silencio en la sala se rompió con un estallido de aplausos. Valeria sintió una sacudida en su pecho. No había sido ella la elegida. No era la primera vez que enfrentaba la derrota, pero esta vez se sentía diferente. Era una pérdida que la desnudaba, que la empujaba a confrontarse nuevamente, a preguntarse si esta era realmente la finalización de su sueño. Mientras se abría paso entre la multitud, cada mirada era un reflejo de lo que ya sabía.
El concurso significaba mucho más que una simple competencia. Era un espejo de su autoevaluación. La voz de su padre resonó en su mente, desafiándola a no rendirse. Aquella noche, en su taller, sintió que el peso de su fracaso cargaba sobre sus hombros como una losa. Se sentó en la mesa desordenada, rodeada de planos y herramientas, y rescató de su memoria cada palabra que había pronunciado. Su motor ecológico era más que una creación técnica, era un legado, pero la duda la asaltaba nuevamente. Había cerebralmente evidenciado su potencial, pero había fracasado al materializarlo ante los demás. Decidida a no dejar que la frustración la detuviera, Valeria se dedicó a analizar qué había salido mal. Se sentó a repasar las preguntas que le hicieron. ¿Había sido capaz de transmitir su pasión? ¿Había elaborado un argumento sólido sobre la aplicabilidad de su motor en mercados potenciales? Las respuestas la hicieron sentir incómoda. No habían sido huecas, pero sí demasiado permeadas por la emoción y no lo suficiente por datos concretos. Esa noche de reflexión le mostró un camino poco transitado. A partir de ahora, debía ser más que una soñadora. Su iniciativa como ingeniera no solo la definía a ella, sino que podía inspirar a otros. Así, comenzó el proceso de investigar más sobre el mercado. Sabía que necesitaba información sobre la industria que la rodeaba. Debía buscar al menos una conexión con el estatus real de la competencia. Al día siguiente, comenzó a organizar reuniones con profesionales de la industria. Comenzaba a entender que para ser escuchada y reconocida necesitaría demostrar habilidades más allá del prototipo. Aprender a trabajar en equipo, asociarse con expertos y conocer el mercado se tornaron esenciales. Las siguientes semanas fueron un torbellino de aprendizaje. Inundó su mente con conocimientos técnicos y comerciales. Estudió tendencias, presentó su prototipo a colegas y recibió retroalimentación. Notó mejoras en su confianza, cada conversación la transformaba. Sin embargo, el verdadero reto llegó cuando se dio cuenta de que la mayoría de esos profesionales eran hombres, que, en otros días, habrían sido sus competidores o sus detractores. Esa revelación fue intensa. Valeria sintió que cada interacción era una escalera que podía elevar su voz o reducirla al silencio. Su inseguridad se transformó en motivación, dejar de considerar que estaba a la defensiva y adoptar una postura activa. Poco a poco, comenzó a aceptar invitaciones a foros y conferencias, donde su motor comenzó a adquirir relevancia. Cada presentación era una nueva oportunidad para conectarse con su público, pero la verdadera prueba sería enfrentarse nuevamente a James. Sabía que él seguiría siendo un obstáculo, un eco de su identidad pasada. Y así, el ciclo se repetía, pero ahora con un enfoque renovado. Valeria estaba decidida a ser más que una competidora, se convertiría en una especialista y, más importante aún, en una referente. Un nuevo objetivo surgía en su mente: presentar su trabajo en la convención regional que se celebraría en 3 meses, donde comenzaría a hablar no solo de su motor, sino de su viaje. Valeria respiró hondo mientras miraba por la ventana al mundo que seguía su curso. Determinada, se encontraba en el punto de partida de una nueva etapa. Pero había una pregunta que la inquietaba. ¿Realmente podría superar los prejuicios de una industria tan arraigada en tradiciones? El verdadero desafío se avecinaba, y los preparativos comenzaban, como un eco persistente que la conectaba tanto con su pasado como con la fuerza que se forjaba en su interior. Valeria despertó con una mezcla de nervios y determinación. Cada día traía consigo oportunidades y desafíos, y hoy no sería la excepción. Había pasado noches enteras sumergida en libros sobre energías renovables y estrategias de marketing, buscando esa chispa que impulsara su ambición y la preparara para la convención regional. Al llegar al taller, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el desorden en el que trabajaba. Los planos de su motor ecológico estaban espredos sobre la mesa, pero su mente estaba en otra parte, en cómo presentarlo. Necesitaba abordar el tema desde ángulos que nunca había explorado, y para eso su nueva vida profesional debía ser acompañada de una narrativa potente que resonara con su audiencia.
Decidida a ofrecer más que un simple producto, comenzó a diseñar su presentación de manera que revelara su viaje personal. Sabía que conectar emocionalmente sería crucial para captar la atención del jurado y de sus colegas. Así, transformó su historia de fracaso en una historia de resiliencia, en la que cada caída la llevaba a un entendimiento más profundo de su pasión por la ingeniería. A medida que pasaban los días, Valeria enfrentó no solo la resistencia del mercado, sino también sus propios temores. Se presionó a sí misma para practicar su discurso, mirándose al espejo, visualizando el momento en que se presentaría ante un auditorio lleno de expectativas. Cada práctica frente al reflejo la acercaba más a la certeza de su mensaje. Sin embargo, el eco de las palabras de James continuaba retumbando en su mente, recordándole las etiquetas y los estigmas que aún la seguían. El día de la convención llegó rápidamente. El aire vibraba con una energía enérgica y cada respiración se sentía pesada por la expectativa. Valeria se sentó entre otros presentadores, sabiendo que algunos de ellos admiraban su trabajo, mientras otros aún la veían como una intrusa. La diversidad de opiniones era abrumadora, pero en lugar de amedrentarse, redobló su determinación. Había aprendido a aceptar la incomodidad como parte integral del proceso de crecimiento. Cuando fue su turno, Valeria se levantó con confianza. A medida que compartía su historia, su motor adquiría vida en la mente de su audiencia. No eran solo un grupo de ingenieros, estaban ante una joven que había convertido el dolor de la derrota en una herramienta de aprendizaje, una visionaria decidida a cambiar el paradigma de su industria. A medida que pasaban los días, Valeria enfrentó no solo la resistencia del mercado, sino también sus propios temores. Se presionó a sí misma para practicar su discurso, mirándose al espejo, visualizando el momento en que se presentaría ante un auditorio lleno de expectativas. Cada práctica frente al reflejo la acercaba más a la certeza de su mensaje. Sin embargo, el eco de las palabras de James continuaba retumbando en su mente, recordándole las etiquetas y los estigmas que aún la seguían. El día de la convención llegó rápidamente. El aire vibraba con una energía enérgica y cada respiración se sentía pesada por la expectativa. Valeria se sentó entre otros presentadores, sabiendo que algunos de ellos admiraban su trabajo, mientras otros aún la veían como una intrusa. La diversidad de opiniones era abrumadora, pero en lugar de amedrentarse, redobló su determinación. Había aprendido a aceptar la incomodidad como parte integral del proceso de crecimiento. Cuando fue su turno, Valeria se levantó con confianza. A medida que compartía su historia, su motor adquiría vida en la mente de su audiencia. No eran solo un grupo de ingenieros, estaban ante una joven que había convertido el dolor de la derrota en una herramienta de aprendizaje, una visionaria decidida a cambiar el paradigma de su industria. Sus palabras fluyeron sinceras, reflejando el arduo camino recorrido y la visión que construía con cada paso. Sin embargo, en medio de su presentación, Valeria notó una mirada familiar entre la multitud. James, como un espectador silencioso, la observaba con atención. Sus ojos se encontraron y en un instante Valeria sintió cómo la antigua inseguridad se erguía con ferocidad. Pero en vez de dejar que esa vulnerabilidad la dominara, utilizó esa conexión emocional para fomentar su enfoque. Esta vez iba a mostrarle que no había vuelto para competir, sino para liderar. La presentación concluyó con aplausos estruendosos, pero Valeria sabía que el verdadero desafío estaba por venir. La deliberación del jurado le traería más que reconocimiento, podía ofrecerle la validación que había buscado durante tanto tiempo. Sin embargo, también sabía que el rechazo podría golpear una vez más, obligándola a introspectar y encontrar nueva fortaleza. Mientras caminaba de vuelta a su asiento, la ambigüedad de lo que vendría la envolvía. ¿Se llevaría el reconocimiento que había anhelado o se enfrentaría a la misma vulnerabilidad de siempre? Sin una respuesta clara, una decisión crucial comenzaba a brotar en su mente. ¿Cómo afrontaría la posibilidad de un fracaso más?
Justo en ese momento, el presentador del jurado abrió un sobre. La ganadora, pronunció. El futuro de Valeria pendía de un hilo. El aire se detuvo a su alrededor. Sin embargo, lo que ella todavía no sabía era que su mayor desafío no se mediría en premios, sino en cómo superaría el eco persistente de su pasado. Valeria permaneció inmóvil, su corazón marcando un compás frenético mientras el jurado continuaba perfeccionando la tensión en la sala. El eco de la última palabra del presentador reverberaba, como un tambor intenso, creando un espacio en el que no solo estaba en juego un premio, sino también el cimentado sentido de sí misma que había construido en los últimos meses. ¿Era suficiente su valentía? ¿Había realmente logrado trascender las narrativas que anteriormente la acorralaban? Mientras sonaban aplausos en el aire, su mente viajaba a lugares oscuros, donde el miedo al fracaso y a la reprobación la acechaban como sombras persistentes. Con cada palpitar del reloj, que parecía crear una atmósfera casi mística, se preguntó qué serían esos ojos. ¿Acaso seguirían juzgándola, como en el pasado? En ese instante, comprendió que esta presentación no era solo sobre el motor, sino su propia reivindicación. La deliberación se extendía, y eso la llevó a reflexionar sobre su ansiedad previa. El proceso había enseñado a Valeria que el miedo no era un enemigo, sino un maestro. Aquellos momentos difíciles, la incertidumbre y los tropiezos la habían moldeado, aportando matices a su carácter. Había aprendido a canalizar ese pánico en energía creativa. Tomando una respiración profunda, se dio cuenta de que no necesitaba la validación ajena. Se trataba de su propio viaje, y ni un solo trofeo podría definir su valor. Sin embargo, a medida que el silencio se alargaba, un torrente de dudas comenzó a inundar su mente. ¿Y si el resultado no era el esperado? ¿Acaso fracasaría de nuevo, quedándose aferrada a sus inseguridades? Al mirar a su alrededor, observó a otros participantes. Algunos exhibían nerviosismo palpable, mientras que otros destilaban una confianza casi arrogante. En ese instante, Valeria comprendió la importancia de no perder de vista su propia visión a pesar de la adversidad. En lugar de definir su existencia por la mirada de los demás, su valor debería provenir del ser auténtico que había emergido de su proceso. Finalmente, el jurado rompió el silencio. Y la ganadora es Valeria Martínez. Las palabras la sacudieron, desatando una cascada de emociones. Aquel grito fue más que el reconocimiento de su trabajo. Era un grito de guerra que simbolizaba la victoria sobre sus propios demonios y la confirmación de que merecía ocupar su lugar en el mundo. Mientras se levantaba y sonreía, sintiendo las palmas que la rodeaban en calidez e inclusión, supo que este fue solo el comienzo. La validación era dulce, pero Valeria entendió que el verdadero reto estaba aún por venir. Necesitaba tomar acciones más allá de ese escenario. Era hora de buscar alianzas, de expandir su red profesional y de convertirse en una voz respetada en su campo. Al finalizar la ceremonia, la adrenalina absorbía cada rincón de su ser, y una idea comenzó a germinar en su mente. Convencida de que quería liderar un movimiento sostenible, decidió que no se contentaría con ser solo un nombre conocido. Quería inspirar a otros a través de su historia, permitiéndoles ver que el fracaso es solo un escalón hacia el éxito. Pero antes de que pudiera articular sus planes, una figura apareció ante ella, James. La mirada que él ofrecía era expectante, quizá incluso un tanto desafiante. Mientras se acercaba, Valeria sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad. «Sabía que lo lograrías», dijo él con un tono que insinuaba tanto admiración como reproche. «Pero ahora, ¿estás lista para lo que viene después?» El peso de sus palabras la golpeó como un maremoto de emociones. Valeria comprendió que su historia no solo la afectaba a ella, sino que podía convertirse en un faro para otros, que transitaron el mismo camino de incertidumbre, pero ¿estaba realmente preparada para enfrentar los desafíos que acechaban más allá de su reciente victoria? La mirada de James se convirtió en un espejo, reflejando sus miedos y esperanzas al mismo tiempo.
Valeria sintió que cada palabra de él era un desafío a su propia resolución. Sabía que el reconocimiento era solo el primer paso. La pregunta crucial era cómo utilizar esa victoria para propelerse hacia adelante. Pero, ¿qué camino escogería? Decidir su siguiente movimiento se erguía como un entorpecido dilema que le ocupaba la mente. Se despidió de los aplausos y los flashes de las cámaras, sintiendo el peso de la emoción que aún latía en su pecho. Afuera, la atmósfera vibrante del evento rápidamente se desvaneció en el murmullo familiar de la ciudad. El recorrido hasta su taller la aguardaba, y en su interior se gestaban una multitud de ideas que requerían ser materializadas. Conforme se desplazaba en su vehículo, su mente se iteraba en un ciclo interminable de posibles estrategias. La idea de liderar un movimiento le daba fuerza, pero también le planteaba interrogantes. ¿Realmente podía influir en otros? ¿Tenía los conocimientos necesarios para guiar e inspirar a otros en un campo que percibía como relativamente poco explorado? La visión de transformar su pasión en un legado comenzó a convertirse en un mantra que resonaba en su ser. Al llegar al taller, el familiar aroma de aceite y metal la envolvía, transportándola a un lugar de confort y creatividad. Sin embargo, en lugar de sentirse completamente realizada, una nueva ansiedad surgió. El taller no solo representaba su emprendimiento, sino un campo de pruebas, en el que tendría que desafiar sus propias capacidades. En ese estado mental, decidió que era hora de tomar la iniciativa. Creó una lista de contactos, colegas, mentores y aquellos que la habían inspirado a lo largo de su viaje. Si realmente quería impulsar algo más grande que ella misma, necesitaba construir puentes. Había aprendido que la conexión con los demás no era un signo de debilidad, sino una fortaleza. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía arriesgarse a ser la única voz en su proyecto. Para ser escuchada, tenía que rodearse de personas con perfiles diversos y complementarios. Valeria se comprometió a buscar aliados dispuestos a seguir una misión de sostenibilidad y crecimiento. Fue entonces cuando una idea se afianzó en su mente: realizar un taller de capacitación, un espacio donde pudiera compartir su conocimiento y al mismo tiempo aprender de otros. Quería empoderar a aquellos que, al igual que ella, habían sentido el peso de la duda, pero también habían deseado superarse. Este podría ser un lugar donde los miedos se transformaran en aprendizaje. Mientras diseñaba la estructura de su taller, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La Valeria insegura comenzó a desvanecerse. En su lugar, surgía la mujer decidida a influenciar, a cultivar un sentido de colaboración y crecimiento en su comunidad. Era un desafío, sí, pero también una oportunidad inigualable. El día de la invitación llegó. Valeria se encontraba en un punto crítico. El diseño estaba en su lugar, pero el miedo la asaltaba. ¿Todos acudirían? ¿Realmente iba a dejar su esencia expuesta a los demás? El temor a la crítica y al fracaso volvió a instaurarse, pero esta vez decidió abrazarlo como parte del proceso. Mientras apretaba el botón de enviar en su invitación, una parte de ella entendía que esta decisión era su nuevo comienzo. Podía, por fin, convertir su lucha en capacidad para el crecimiento de otros. A meses de la premiación, tenía un camino por delante lleno de incertidumbre y posibilidades. Justo cuando decidió cerrar el día, un mensaje llegó a su teléfono, sorprendiendo a Valeria. Era de un viejo adversario, un nombre que había preferido dejar en el pasado. ¿Te gustaría participar en una competición profesional internacional? Podría ser la oportunidad que estás buscando, o una pesadilla. El estómago de Valeria dio un vuelco. Había llegado el momento de decidir. ¿Se aventuraría a aceptar el reto, o se aferraría a lo que había comenzado a construir? Valeria se quedó mirando la pantalla del teléfono, el mensaje brillando como una advertencia y una invitación simultánea. Su respiración se tornó entrecortada mientras consideraba las implicaciones que podría tener. Aquellos días había estado enfocada en su taller, en la creación de un espacio que no solo representara su trabajo, sino un lugar para fomentar la creatividad de otros. Ahora, de repente, un nombre del pasado la llamaba a una nueva aventura, una competición internacional.
La lucha entre el deseo de avanzar y el miedo al fracaso palpitaba en su pecho. Imaginarse en una competencia con profesionales de renombre le provocaba tanto ansiedad como emoción. No quería dejar de lado el taller, su refugio, pero la posibilidad de ser reconocida a gran escala era un anhelo que nunca había imaginado acercarse a realizar. Se sentó nuevamente frente a su computadora, el monitor iluminando su rostro con un resplandor familiar. Todo le parecía un juego de estrategia, en el que cada decisión podía cambiar su futuro. Mientras revisaba los detalles de la competición, su mente se activó en modo análisis. Tendría que preparar un proyecto sólido, uno que no solo mostrara su habilidad técnica, sino que también destacara su visión y su compromiso con la sostenibilidad. Pero, ¿qué significaría eso para su taller? ¿Podría, con ese enfoque estratégico, inspirar a otros y al mismo tiempo conseguir que la gente la viera como una competencia digna? A medida que comenzaba a bosquejar ideas, Valeria descubrió que la adrenalina del desafío la empujaba a avanzar. La forma en que había diseñado los talleres y la respuesta de aquellos que se habían inscrito la llenaba de optimismo. Necesitaba canalizar esa energía hacia la competición. Algunos de sus colegas, con quienes había organizado charlas y talleres, podrían convertirse en sus aliados estratégicos. Se propuso contactarlos para discutir la idea, no solo como un giro en su carrera, sino como un crecimiento colectivo. Decidió reunirse con Javier, un ingeniero al que admiraba profundamente. En sus encuentros pasados, él había compartido valiosos consejos y experiencias sobre el desarrollo de proyectos innovadores. La conversación sería un intercambio, no una consulta. Quería que ambos aprendieran el uno del otro y que la experiencia resultante fuera transformadora. Al buscar su número, sintió que cada conexión resquebrajaba la burbuja de aislamiento que muchas veces la había apresado. Cuando se sentaron en una cafetería cercana, el calor del ambiente se reflejaba en la calidez de la charla. Javier la escuchó atentamente mientras ella compartía sus inquietudes sobre la competición. Al principio, su semblante mostraba escepticismo, pero a medida que Valeria desnudaba sus pensamientos, un brillo de admiración se apoderó de su mirada. «Todo se reduce a la narrativa que construyes, Valeria», le aconsejó. «No solo se trata de tu habilidad, sino de cómo esa habilidad resuena con la audiencia». El impacto de sus palabras intensificó el fuego en Valeria. Su capacidad para contar una historia, su historia, podría ser el elemento diferenciador que necesitaba. Después de semanas volcada en la organización de su taller, se sentía lista para un nuevo desafío. Comenzó a imaginar cómo podría entrelazar sus experiencias personales en la competición. La idea ya no le parecía un acto de egoísmo, sino una oportunidad para expandir su influencia. Una oportunidad para acercarse más a su misión personal. Esa noche, sentada en su taller, iluminada únicamente por el brillo de la linterna que había instalado para trabajar en proyectos nocturnos, empezó a escribir un borrador de propuesta. Sintió que cada palabra fluía desde su interior de manera más fácil que antes. La pasión la guiaba. Sin embargo, la invasiva sombra del miedo aún seguía acechando, recordándole que cada paso tendría sus riesgos. Mientras terminaba de escribir sobre su innovador enfoque para colaborar en la competición, una sensación de poder la atravesó. Sin embargo, justo cuando finalmente se sintió lista para enviar su propuesta, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. De repente, el mundo que había comenzado a construir parecía tambalear. Había sido de James, y lo que decía podría cambiarlo todo. «He estado reflexionando sobre tu proyecto, y creo que deberíamos hablar más. Hay algo más grande en juego». Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué nuevo desafío insuflaría su vida profesional y personal? ¿Qué estaba a punto de desvelarse en esta conversación que prometía más que solo un simple intercambio profesional? La ansiedad zumbaba en la cabeza de Valeria mientras contemplaba el mensaje de James. Desde que lo había conocido, había sido un catalizador en su vida profesional. Su versatilidad y habilidad para ver más allá de los detalles la habían inspirado de múltiples maneras. Pero, ¿qué significaba realmente esa conversación que prometía algo más grande?
La idea de tener que enfrentar un nuevo camino la desestabilizaba, mezclando tanto intriga como temor. Con el pulso acelerado, tomó una respiración profunda y se obligó a organizar sus pensamientos. No podía dejar que el miedo controlara su decisión. Esa mañana había dejado su taller replanteándose la identidad de su trabajo. Era más que un simple espacio, era un eco de todo lo que había escrito y creado hasta ahora. Necesitaba asegurarse de que cualquier nuevo proyecto no solo la representara a ella, sino también a la filosofía que había construido con arduo trabajo. Antes de establecer la reunión con James, decidió hacer un último ajuste a la propuesta que había redactado. Había estado trabajando en algo innovador, y su visión giraba no solo en torno a la técnica, sino en despertar emociones. Enfocarse en contar una historia en torno a su trabajo era el diferenciador que visionaba. Necesitaba amalgamar su experiencia personal con el proyecto, recordando lo que la había llevado a iniciar su propio taller en primer lugar. La conexión entre su historia y su trabajo podía ser la base que buscaba. El amor por la mecánica, la creatividad que había nutrido durante años, habían sido sus verdaderas musas. Cualquier narrativa que presentara necesitaría reflejar el esfuerzo por encontrar su voz entre el ruido de una industria competitiva. Valeria se imaginaba defendiendo su propuesta, sus palabras llenas de autenticidad e inspiración. Un sorbo de café la trajo de vuelta a la realidad, y recordó que la competencia era solo una parte de su camino. La otra parte dependía de cómo se relacionara con los demás, sobre todo con aquellos que podrían apoyarla en su viaje. Con esa idea, empezó a contactar a otros colegas, planteándoles su visión. La respuesta fue más positiva de lo que había anticipado, despertando un sentido de comunidad que pensaba ausente en su esfera profesional. Mientras pasaban los días, sus encuentros con sus colegas cobraban forma, convirtiéndose en discusiones vivazmente productivas, en las que las ideas fluían. Sin embargo, el mensaje de James seguía resonando en su mente. Finalmente, decidió que debía estar lista para abordar la conversación desde una posición de curiosidad y ambición, dejando que la incertidumbre se transformara en un motor que impulsara su desarrollo. El día llegó, y entró al café donde se habían citado. La atmósfera era familiar, el bullicio la envolvía con un aire de oportunidades en cada rincón. James la recibió con una sonrisa, su mirada llena de secretos listos para ser compartidos. «Gracias por venir», dijo, y Valeria se sintió en un punto de inflexión. «Esta vez, lo que hagamos puede cambiar las reglas del juego. Me gustaría asociarme contigo», comenzó James, gesticulando con energía mientras delineaba su idea. Cada palabra encajaba como piezas de un rompecabezas que aún no podía comprender del todo. A medida que se adentraron en la conversación, Valeria sintió que una nueva puerta se abría. Sin embargo, no pudo evitar pensar en su taller, cómo cada avance en la conversación podía tener consecuencias inesperadas. La idea de poner su esencia en un proyecto compartido la llenaba de intriga y a la vez de miedo. Era el momento crucial que había presagiado. Pero antes de que pudiera procesar todo, James la sorprendió con una revelación que la dejó helada. «Tienes un talento que impacta más allá de lo que imaginas. Te invito a unirte a mí en un proyecto que podría cambiar el rumbo de tu carrera y del nuestro». Las palabras flotaron en el aire, tanto una oferta como un desafío. Valeria sintió que el suelo se movía bajo ella. ¿Estaba dispuesta a arriesgar lo que ya había construido en su taller por una oportunidad incierta? Había llegado la hora de una decisión trascendental. ¿Se atrevería a dar este paso, aún sabiendo que podría cambiar no solo su trayectoria profesional, sino también su identidad? Con el corazón disparado y la mente acelerada, se preparó para responder. La pregunta rebotó en la cabeza de Valeria como un eco persistente. ¿Debería aceptar la oferta de James y arriesgar su estabilidad por la posibilidad de un cambio radical? La combinación de ansiedad y emoción se enredaba en su pecho mientras buscaba las palabras adecuadas. Con cada segundo que pasaba, la imagen de su taller, su refugio de creatividad y esfuerzo, parecía desvanecerse ante la prospección de un futuro incierto pero prometedor. «¿Qué tipo de proyecto tienes en mente?», logró preguntar, intentando disfrazar su vulnerabilidad tras una fachada de confianza.
James sonrió, como si hubiera anticipado su inquietud. Quiero lanzar una serie de productos que no solo sean innovadores, sino que también representen un movimiento de estándares en la industria. Tu habilidad para combinar técnica y emoción es clave para que esto funcione. Valeria sintió que sus defensas se debilitaban. James no solo hablaba de números y estrategias, hablaba de un propósito mayor, algo que resonaba profundamente con su deseo de crear. Aún así, el temor a perder su identidad profesoral era abrumador. ¿Cómo podría hacer una transición sin traicionar todo lo que había construido? Mientras dialogaban, su mente se inundaba de preguntas. ¿Qué beneficios tendría en el largo plazo? ¿Cómo se ajustaría su voz personal al enfoque de un proyecto más amplio? Se forzó a recordar las valiosas conexiones que había hecho con sus colegas. Esa red de apoyo era fundamental. No podía ser un esfuerzo en solitario. Se dio cuenta de que su decisión no era solo acerca de ella, sino también de cómo podría contribuir a un colectivo con el que resonaba. Al mismo tiempo, la llegada de una nueva perspectiva personal la llevó a reflexionar sobre su miedo. Cada cambio en su vida había llegado acompañado de incertidumbre, sin embargo, había sido en esos momentos cuando realmente había crecido. Nadie se convierte en un líder sin antes atreverse a desafiar lo conocido. La historia de su carrera no era solo sobre lo técnico, sino sobre el viaje, sobre cómo enfrentar los dilemas que la vida le presentaba. «Tu propuesta suena intrigante», respondió, sintiendo cómo la determinación comenzaba a reemplazar el temor. «Pero necesito entender más. Quiero que esto se alinee con mi visión, con lo que soy». James asintió, sus ojos brillando con aprobación. «Eso es precisamente lo que espero. Este no es un proyecto unilateral. Quiero forjar algo que combine nuestras visiones». Mientras conversaban, Valeria comenzó a ver no solo lo que estaba en juego, sino lo que podía ganar. La posibilidad de un renacimiento profesional. La noción de ampliar sus horizontes, de aprender de James y de los desafíos que un cambio como este traería. Era una invitación a explorar territorios inexplorados. Con cada palabra, su corazón latiendo con más fuerza. Había una claridad que estaba tomando forma en su mente. Aceptar a James podría convertir su pasión en un legado, un paso hacia la vanguardia de la industria en lugar de estar simplemente al margen. Mientras el café se llenaba de risas y conversaciones ajenas, una nueva certidumbre germinaba en su interior. Con un nudo en el estómago, pero una luz resplandeciente de determinación reflejando en su mirada, finalmente dijo: «Estoy dispuesta a intentarlo». La respuesta pareció resonar en el aire. Mientras la conversación se profundizaba en los detalles logísticos, Valeria sintió que apenas comenzaba a trazar una nueva senda para su vida. Ya no sería solo la mecánica del taller, sino también una innovadora al servicio de una misión más grande. Y mientras debatían los siguientes pasos a dar, una duda aún permanecía, montando en la niebla de su mente. ¿Estaba preparada para las consecuencias de escalar este nuevo reto? ¿Sabía que esto significaría sacrificar algo de la normalidad que había construido? Su historia, su voz, estaba a punto de transformarse. Pero, ¿sería una transformación hacia el éxito o hacia la pérdida de lo que realmente significaba para ella ser quien era? Así, tan pronto como la determinación se enraizaba, una sombra de duda emergía. Lo que James había propuesto podría cambiar todo, pero ¿estaba ella realmente lista para lo que eso implicaría? Se dio cuenta de que había más en juego del que inicialmente había considerado. Cuando al fin se despidieron, una inquietante revelación la acompañaba. La transformación no solo era profesional, era personal. Valeria había tocado la historia compartida, y esa narrativa le daría forma a su vida en formas que ni siquiera podía imaginar. Con la mente llena de nuevas posibilidades, salió del café, sin saber que, en su camino hacia el taller, encontraría algo que podría cambiar no solo la iniciativa que iniciaría junto a James, sino también su propia comprensión de lo que significa avanzar.
La pregunta de si podría realmente abrazar esta nueva aventura se convirtió en una mantra en su mente mientras se acercaba a casa, impulsándola hacia una renovación que nunca había previsto. Estaba a punto de descubrir que el mayor reto puede ser siempre el reflejado en el espejo. El taller de Valeria había pasado de ser un espacio cargado de dudas a convertirse en el epicentro de su nueva vida. La colaboración con James no solo había expandido su red profesional, sino que había remodelado su percepción de sí misma. Mientras se sumergía en el nuevo proyecto, inmediatamente se dio cuenta de que su enfoque había transformado su esencia como ingeniera. Cada día era una aceptación del reto que había decidido asumir, y con cada paso, el miedo se disipaba en favor de la confianza. El producto que estaban desarrollando, un motor ecológico que prometía revolucionar la industria, no era solo un proyecto técnico, era la manifestación de su compromiso con la sostenibilidad y su legado. Valeria se encontraba ahora en el corazón de una revolución verde, y su voz era una de las más resonantes. La narrativa que había cultivado al compartir su historia de adversidades se convirtió en el sello distintivo del equipo. Cada reunión con su grupo traía consigo un torrente de ideas creativas. Al crear una estructura dentro del equipo, Valeria asumió el papel de líder, lo que la llenó de un profundo sentido de pertenencia. Había logrado no solo ser escuchada, sino que, más importante aún, había conseguido que su equipo viera el valor intrínseco de transformar sueños en realidades tangibles. La tensión que una vez la había abrumado se reemplazó por un sentido palpable de comunidad. Los miedos se convirtieron en preguntas, las ansias cambiaron a motivación. En un momento importante para la industria, la llegada del prototipo fue guaitada con una mezcla de expectación e incertidumbre. Cuando finalmente llegó el día de la presentación a un grupo de inversionistas, Valeria sintió un cosquilleo de adrenalina en su estómago. Esta vez, sin embargo, no se trataba solo de ella, había un equipo entero respaldándola. Su voz era firme y decidida, y cada palabra que salía de sus labios era un testimonio de su crecimiento. Presentó los logros y el impacto positivo que su motor ecológico podría tener en la comunidad y el medio ambiente. La sala estaba llena de inversionistas cautivados, y aunque el nerviosismo asomaba, su presencia inspiraba confianza. La respuesta fue abrumadora. Tras la presentación, los aplausos resonaron, y Valeria supo que no solo había convencido a los inversionistas, sino que también había conquistado su propia inseguridad. Había honrado el legado de su padre. Lo que una vez había sido un espacio sombrío se convertía en un símbolo de esperanza. Sin embargo, la verdadera victoria llegó cuando uno de los principales inversionistas se levantó y dijo: «Estás cambiando las reglas del juego, Valeria. Tu historia y tu visión son lo que necesitamos en nuestra industria». Las palabras resonaron como un eco, y la validación externa abrió nuevos caminos. Valeria sentía que la tormenta de inseguridades se había disuelto, y finalmente se encontraba en una posición establecida. La aceptación y el reconocimiento ahora eran parte de su realidad. Con el tiempo, su motor ecológico comenzó a tomar forma, y Valeria se dedicó a convertir su taller en un espacio para workshops y capacitación. Inspirando a mujeres y hombres por igual, su éxito académico y profesional sirvió como un espejo para quienes buscaban un camino en la ingeniería. Se convirtió en mentora, apoyando a otros a hacer lo que ella había logrado, desafiar sus miedos y abrazar su potencial. Al mirar hacia atrás, la Valeria de sus días de duda parecía un eco lejano. Confiaba en sus habilidades y continuó desarrollando proyectos innovadores que la empujaban a ser la ingeniera que siempre había soñado. Su maternidad, del legado de su padre, ahora estaba firmemente enraizada en el orgullo de su propia historia. Así culminó su jornada de transformación. Valeria se había convertido en un símbolo de inspiración en su comunidad y más allá de su pueblo. Había encontrado su voz y su lugar en el mundo. Había demostrado que la pasión, independientemente de los desafíos, siempre puede florecer. Ahora era el momento de que otros se llenaran de esa inspiración, no fuera de su historia, sino a través de sus propios caminos de superación.
Valeria sabía que la lucha jamás termina, pero ella estaba lista para seguir avanzando, dispuesta a enfrentar lo que el futuro tuviera preparado. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su participación es fundamental para que sigamos contando historias de superación personal.